Muy buenas noches a todos. Sean muy bienvenidos a este servicio de la tarde. El servicio que tenemos en español. Y tengo un tema el día de hoy que para muchos es suele ser una almohada para muchos para seguir en el pecado. Pero en realidad no lo es. Es un consuelo para los verdaderos creyentes. Y el tema que yo tengo para esta noche es: ya no hay condenación. Así tengo el tema: ya no hay condenación. ¿De dónde lo estoy tomando? De que ya no hay condenación. Es en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2. Y como texto vamos a agarrar esos dos versículos, pero luego queremos entrar con más profundidad para entender qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo con estos versículos. Vamos a leerlo. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Hasta ahí el texto para esta tarde. Vamos a empezar con oración y luego seguimos con este texto. Eterno Dios y Padre, venimos ante tu presencia y te pedimos y te rogamos que nos acompañes en este momento y nos iluminas de tu palabra, lo que nos quieres decir. Y sobre todo cuando nos enfrentamos con una salvación tan grande, tan incomprensible, porque sabemos que tú salvaste a los insalvables para engrandecer a tu nombre, para demostrar tu capacidad en salvación. Y Señor, sabemos que todo lo hace por tu propia gloria y tu propia honra, y que así sea siempre. Y por eso te pedimos en este momento que nos acompañes por tu propia gloria y tu honra, y no permites que hable nada más que tu palabra, y que hayas preparado corazones para escuchar esta palabra, ya sea presente aquí o que nos escuchan por otros medios. Dios, bendice tu palabra, y sabemos que no va a regresar vacío hacia ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces ahorita vamos a ver esos versículos que muchos han abusado. Estos versículos han sido abusados para gente incrédula. No sé si se han dado cuenta. Donde las personas que no realmente están en la fe, aún así claman y usan estos mismos versículos. Dicen que por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero lo que tenemos que entender es qué evidencia hay de que están en Cristo Jesús. ¿Qué evidencia hay? Y yo estoy dividiendo este mensaje esta noche en dos partes. En la parte 1 quiero tocar con una pregunta que dice: ¿hacia quién no va dirigido esta buena noticia? La primera parte: ¿hacia quién no va dirigido esta buena noticia? Y a la segunda parte queremos ver hacia quién sí va dirigido esta buena noticia. Cuando dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, no hay condenación. Muchos podrían decir: oye, pero he hecho cosas tan malas. Sí, has hecho cosas muy malas. Pero si estás en Jesucristo, no hay condenación. No hay nada que te va a condenar. Si realmente estás en Cristo y Cristo ha cambiado tu vida, no hay nada que te va a condenar. Absolutamente nada. Pero ¿quiénes son los que no pueden clamar esa buena noticia para ellos? Son los que vemos más adelante en el mismo capítulo. A partir del versículo 5 en adelante vemos a los que el mismo apóstol Pablo, que escribió el primer versículo, también escribe el 5 al 8, donde dice: porque los que viven conforme a la carne ponen
la mente en las cosas de la carne. Los que viven conforme la carne, para ellos no está dirigido esta buena noticia. Porque no están en Cristo, están en la carne. El versículo 6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. En ambos versículos, en el versículo 5 y 6, Pablo mezcla las dos cosas. La mente puesta en la carne es esto, y el Espíritu es lo otro. Y en los dos versículos, él hace cambio. Pero ya en el versículo 7 y 8 lo deja mucho más claro todavía. Dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Es enemiga de Dios. Y podemos decir, la mente puesta en la carne no quiere estar en Cristo. En otras palabras, la mente puesta en la carne odia a Cristo. No importa si usan el nombre de Cristo para su propia conveniencia. No importa si se llaman cristianos. Pero si todavía estás esclavizado a la carne, de corazón odias a Cristo. En vez de que tú puedes decir que estás en Cristo, tú odias a Cristo. Dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Es imposible. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. A esas personas no está dirigido esa buena noticia de que ya no hay condenación. No. Para ustedes, si hay alguien aquí que nos escucha, tenemos que decirles, si estás todavía, si la mente está apegada a la carne, si todavía deseas las cosas de la carne, si te gusta el pecado, si te complaces con el pecado, ese mensaje de la buena noticia de que no hay condenación no es para ti. No es para ti. Es solamente para los que están en Cristo. Y más adelante vamos a ver qué evidencia hay de que estamos en Cristo. Porque para todo hay evidencia. Si estamos en la carne, dejamos evidencia por todos los lados. Nos conducimos como tal. Eso es la evidencia que estamos en la carne. Como dice Pablo en Gálatas 5, versículo 19 al 21. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Déjame lo leo nuevamente. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, los cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les he advertido, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y cuando no heredamos el reino de Dios, no podemos clamar de que no va a haber condenación. El solo hecho de que no estamos en el reino de Dios es condenación automática. Y en Juan, el Evangelio de Juan 3:36, Juan 3:26 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea, en otras palabras, no es de que un día la ira de Dios va a venir sobre nosotros, sino la ira de Dios ya está sobre nosotros si no creemos en el Hijo de Dios o si no le obedecemos. Si nuestros corazones no han sido cambiados, es evidencia de que permanecemos bajo la ira de Dios. ¿Y sabían ustedes que nacemos con la ira de Dios sobre nosotros? ¿Cómo armonizamos esto?
Cristo dice a los niños, vengan hacia mí, porque esos son eso es el reino de Dios. Y el rey David escribe que el pecado ya estaba en él desde antes de nacer, y por lo tanto la ira de Dios tiene que estar sobre la persona desde antes que nace, como Jacob y Esaú, de que Dios estaba enojado con Esaú es normal, es común, o sea, eso es obvio, porque la ira de Dios está sobre cada pecador, pero Dios elige amar a unos. Aquí vemos esto. Los que no obedecen al Hijo permanecen bajo la ira de Dios. Nunca han estado fuera de la ira de Dios. Permanecen. Entonces, sumando estos 3 puntos que vimos de Romanos 8, versículo 5, de Gálatas 5 y Juan 3, todos estos pasajes nos enseñan personas que no han cambiado nada. Son personas que están en su estado natural. No necesitas hacer absolutamente nada para que la ira de Dios permanece sobre ti. Pero para que la ira de Dios no esté sobre ti, tienes que estar en Cristo. Tienes que estar en Cristo. Y muchos podrían preguntar, ¿y cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo entrar a Cristo? Mi pregunta hacia usted es, ¿qué capacidad tienen ustedes para hacer algo? ¿Qué capacidad tienen ustedes para hacer algo? Ahora sí nos queremos cambiar al segundo punto, para ver hacia quién está dirigido esta buena noticia. Donde no hay condenación. Dice, ya no hay condenación. Juan 1, versículo 12 y 13. Dice, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Pero ahí no termina el mensaje. El mensaje o la frase termina en el versículo 13. Dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Vamos a leerlo nuevamente. Para los que está dirigido este mensaje de que ya no hay condenación, las encontramos aquí en Juan 1, 12 y 13. Pero a todos los que lo recibieron, aquí ¿de quién está hablando? Todos los que recibieron a Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Todos los que recibieron a Jesús. Y la pregunta es, ¿y quiénes eran? ¿Quiénes eran estos que recibieron a Jesús? La respuesta la tenemos en el versículo 13. Que no nacieron de la carne, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. Nuevamente les quiero hacer esta pregunta. ¿Quiénes son que pueden clamar que la buena noticia de que ya no hay condenación hacia ellos? ¿Quiénes son? No son nacidos por voluntad de la carne, ni por voluntad del hombre, sino por voluntad de Dios. Tenemos que tenerlo muy claro. Fue voluntad de Dios de nacerlos de nuevo y justificarlos, como vamos a ver más adelante en Romanos 8. De justificarlo, de no culparlo con nada, porque Cristo ya pagó por ellos,
Porque fue la voluntad de Dios de elegírselos, de salvarlos, y nadie los va a poder condenar. Las van a querer culpar, obviamente. Van a buscar acusaciones en contra. El acusador ahí está, continuamente tratando de acusarnos. Pero tiene que callarse eventualmente. ¿Por qué? Porque el que pagó por nosotros muestra de que Él pagó, y por lo tanto el acusador tiene que callarse. Y es más, el acusador es lanzado del cielo. No tiene por qué andarnos acusando si estamos en Cristo Jesús. Romanos 8. Ahora sí nos regresamos a Romanos 8. Ya vimos en Romanos 8, de 5 a 8, cuáles son los que no están en Cristo Jesús. Son los que están conforme a la carne todavía, pero a partir del versículo 14, el apóstol Pablo está entrando en una explicación. ¿Qué sucede con los que fueron elegidos por Dios? ¿Qué sucede con ellos? Dice, porque todos los que son, estoy leyendo en el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O en otras palabras, los podríamos decir, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El Hijo de Dios no tiene control sobre su propia vida, sino Dios tiene control sobre su vida. Pues ustedes no han recibido espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción. Vamos a recordarnos de esta palabra. Hemos recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Hemos sido adoptados como hijos propios de Dios. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escuchen esto. Esto es un consuelo para los verdaderos creyentes. Nosotros no fuimos hijos de Dios, sino fuimos adoptados como hijos de Dios conforme a la voluntad. Como si nos regresamos a Juan 1, no necesitan regresar, pero vamos a recordarnos de esa frase. Dice, no nacieron por voluntad del hombre, sino por voluntad de Dios. Y aquí déjame interrumpir un poquito. Las personas que se exaltan pensando de que fue una decisión de ellos recibir a Cristo, en realidad se están equivocando, se están engañando. Porque en realidad lo que decide el hombre no cuenta ni hace efecto para nada, sino lo que decidió Dios hacer. Aquí Juan 1 nos deja muy, muy claro. No era la voluntad del hombre. No era la voluntad del hombre, no, era la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios, Dios las renació de nuevo. Y aquí lo vemos en Romanos 8:15. El Espíritu mismo testifica de que somos hijos de Dios. Nos da una garantía. Y luego dice, y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Si realmente somos hijos de Dios, vamos a permanecer hasta el fin con Él. Pero si no vamos a quedarnos fiel hasta el final, es muy probable que durante todo el tiempo nomás pretendíamos ser hijos de Él. Porque sabemos que los verdaderos creyentes sí van a prevalecer hasta el final. No hay nadie, y ahorita lo vamos a ver más adelante.
Más adelante lo vamos a ver, de que no hay nadie que nos puede arrebatar de las manos de Dios. Por eso no hay condenación, no nos pueden condenar, porque Dios nos tiene en sus manos y Dios nos tiene protegido contra la condenación. Y muy evidente es en Efesios 1, como dice el apóstol Pablo, él está recordando a los efesios de la salvación, de la gran cosa que le sucedió a ellos, a los efesios. ¿Y cómo es que fue? ¿Cómo es que ellos llegaron a la salvación? El apóstol Pablo ni siquiera exige testimonio de los efesios, para que los efesios le cuentan a Pablo cómo y cuándo decidieron de recibir a Jesús, o cuándo los efesios decidieron invitarlo a sus corazones. No, el apóstol Pablo no da oportunidad para eso. No, el apóstol Pablo desde un principio está hablando con ellos, diciéndoles lo que sucedió. Y a nosotros nos corresponde hacerlo eso muchas veces. Si hay nuevos creyentes el día de hoy, que en donde realmente vemos evidencia, evidencia de frutos, y que esa persona no entiende todavía muy bien lo que está sucediendo, es nuestra responsabilidad decirle a esa persona lo que anda sucediendo. ¿A qué me refiero con eso? Muchas vidas son cambiadas al escuchar el evangelio y todavía no entienden bien el evangelio, pero Dios está empezando a obrar en las vidas. Y la misma persona tiene dificultad para entender lo que me está sucediendo. Es nuestro deber de decirle a esa persona lo que Dios anda haciendo. Y es lo mismo para cada persona. Es lo mismo. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo a los efesios. Él escribe esta carta. Efesios 1:3. Él empieza así. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Desde antes la creación del mundo, Dios ya nos eligió justo para este propósito. Dice, nos predestinó para adopción como hijos. Lo acabamos de leer en Romanos, que somos adoptados como hijos de Dios. No como esclavos de Dios, sino como hijos de Dios. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y aquí nuevamente lo dice: nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme la buena intención de su voluntad. ¿De la voluntad de quién? ¿De la voluntad del hombre? No, nuevamente esto fue voluntad de Dios, no fue voluntad del hombre. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Para este propósito, acuérdense el tema que tuvimos ahorita en la mañana. La adoración de Dios es indispensable para un verdadero creyente, y justo para ese propósito Dios nos tiene, Dios nos predestinó. Por eso Dios nos cambia, nos da otro corazón, nos da un anhelo para querer adorar a Dios, y no es una opción de adorar a Dios, sino es un deber. Es un deber. Y tenemos que tomarlo muy en serio. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho
abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el ministerio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, a reunir todas las cosas en Cristo, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra. También en Él hemos tenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme el consejo de su voluntad. Mira, nuevamente decimos, eso fue voluntad de Dios. Él predestinó esto, lo que Él iba a hacer. Porque lo que tenemos que entender, Dios no es un Dios ahí en el cielo que medio hizo las cosas esperando que todo salga bien. Hoy muchos adoran un Dios de ese tipo, que hizo todas las cosas, logró mucho y ahorita anda esperando que el resto salga bien. No, Dios es soberano y tiene absolutamente todo bajo su control. Absolutamente todo. Incluso la fe de nosotros está bajo su control. Todo nuestro destino está bajo su control. Y nuevamente dice, conforme su voluntad. Todo lo que Dios hizo, lo hizo conforme su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria, en él también ustedes, dice. Después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Ustedes, al creer el evangelio, esa obra que Dios obra en ustedes para que creen, fueron sellados con el Espíritu. Es un sello, es una garantía que nos es dado como garantía de nuestra herencia. El sello, como dice aquí en Romanos 8, que el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu que seamos hijos de Dios. Es una garantía, es un sello de seguridad. Eso es lo que van a recibir. Por eso no hay condenación. Porque si la cosa fuera como es predicado muchas veces, y les tengo que decir, es falso. De que Dios está esperando cómo vayan saliendo las cosas y conforme de eso, conforme como salen las cosas, Él va a juzgar. Sí va a juzgar. Él va a juzgarnos conforme nuestras obras. Sí nos va a juzgar. Pero nuestras obras, hechos por nosotros, sin que Dios interviene, sin que Dios nos cambie la mente, ya lo vimos en Gálatas 5. ¿Qué son? Esas son nuestras obras. Y conforme esas obras vamos a ser juzgados. Y eso inmediatamente nos va a llevar a condenación. Pero dice, pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Ya vimos varios pasajes cómo es que estamos en Cristo Jesús. El motivo que estamos en Cristo Jesús es que Dios determinó de colocarnos en Cristo Jesús, de justificarnos con Él, como lo vemos en Romanos 8. Estos pasajes muchas veces ya son olvidados en muchas iglesias, no quieren pasar por ellos. En Romanos 8, 29 dice así, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a ellos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Más claro que esto no podía ser.
Esto es el motivo por qué no hay condenación sobre los que están en Cristo Jesús. Porque Dios eligió los que van a estar en Cristo Jesús. Dios eligió justificarlos, los que están en Cristo Jesús. Dios eligió para quién es el que Cristo va a morir. Dios eligió eso. Y mucha gente tiene problemas con eso. Mucha gente. Dicen que esto no es justo. Bueno, la pregunta mía sería ¿no tienes confianza en Dios? ¿No tienes confianza en Dios? ¿Por qué no se te hace justo? ¿En qué sentido anda mal Dios allí? Porque si tú quieres que Dios sea justo, todos vamos a condenación. Entonces, esto no es justicia. Esto es gracia. ¿Y no te parece bien la gracia? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿En qué parte está mal Dios aquí? ¿O por qué nos cuesta tanto confiar en Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto confiar que Dios hace las cosas bien? Y tengo que hacernos esta pregunta. ¿Acaso Dios sabía algo desde antes de la creación del mundo que nosotros todavía el día de hoy no sabemos? Y si contestáramos que obviamente sí, porque Dios es todo sabio, ¿ok? Nos humillaremos suficiente como para reconocer que tan alto como es el cielo sobre la tierra, así de alto son su forma de pensar contra la de nosotros. Podríamos confesar eso, podríamos reconocer eso. Y la mayoría de boca podría decir, pues claro que sí, eso es lo que dice la Biblia. Dios es altísimo, Dios es eternamente sabio. Ok. Entonces, ¿quién sabe más? ¿Tú o Dios? ¿Quién es el que sabe más? ¿Tú o Dios? Si Dios ya reveló su buena voluntad para con nosotros, porque Dios ya reveló de que Él no quiere que nadie se pierda más que tenga vida eterna. Él ya se reveló de que Él tiene buenas intenciones. Y tú todavía dices que no, esto no se me hace justo. Es que no quieres que Dios sea justo. Déjame te lo digo. Tú no quieres que Dios sea justo. Tú quieres misericordia. Porque si Dios fuera justo, nos mandaría a todos a condenación. Pero gracias a Dios de que Él no hace caso al hombre, ni trabaja conforme al consejo del hombre, sino Dios obra conforme su buena voluntad. ¿Y cuántas veces lo hemos visto esta noche? Un pasaje tras otro que dice que Dios hace todas las cosas conforme su buena voluntad. Y déjame te digo, te parezca o no, aún así Dios lo va a hacer. Tú no puedes en contra de Dios de todos modos. Dios va a cumplir lo que Él se prometió hacer de todos modos. Tú no eres nadie como para parar a Dios o para interferir o para fracasar el plan, fracasar el plan de Dios. Tú no puedes fracasar el plan de Dios. Y déjame te digo, aunque tú fueras uno de los elegidos y al principio pretendes de que no quieres nada con Dios, aún no puedes fracasar el plan de Dios. Porque Dios tiene la capacidad y la facultad de obrar de tal manera en ti de que eventualmente te vas a rendir. Si eso es el plan de Dios, tú no puedes en contra de Él. ¿Te parece en este momento o no? Dios va a hacer su buena voluntad, no importa qué. Porque Él es Dios soberano, Él es Rey, Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores. Y Él no depende de tu consejo. Pero nuevamente quiero recordarnos que nos quede bien sentado. ¿Quién es sabio? ¿Nosotros o Dios? O que nos preguntemos, ¿quién es soberano? ¿Nosotros o Dios?
Si Dios es soberano, si Dios es todo sabio y si Dios ya reveló su buena voluntad, la pregunta nuevamente es, ¿por qué nos cuesta tanto confiarlo? ¿Por qué nos cuesta tanto confiarlo? Tenemos que humillarnos, recordarnos de que nosotros no somos de confianza, no podemos dejarnos guiar por nuestras emociones o por nuestras formas de pensar, sino Dios es el que revela lo que Él tiene. Eso era un misterio. Lo que Dios iba a hacer, de qué manera iba a salvar. Incluso los ángeles en el cielo, como dice el apóstol Pedro, quisieran saber más de eso. Era un misterio. Los profetas que profetizaban antes buscaban, pues ¿qué trata de decir el Espíritu? Y eventualmente les fue dicho, es que no va a suceder en su momento, la salvación. Pero el apóstol Pedro voltea hacia nosotros y dice, en su momento. Ahorita tenemos el evangelio más claro que los profetas antes de la llegada de Cristo. Porque para los profetas antes de Cristo era como que si era difícil de entender. Se preguntaban muchas cosas. Y nosotros lo tenemos claro, como dice la Biblia, tan claro como nunca lo tenían antes. Pero nuevamente queremos regresarnos aquí. ¿Por qué no hay condenación? ¿Por qué no hay condenación hacia los elegidos? Porque Dios eligió salvarlos. Dios eligió justificarlos. ¿De qué manera? Cristo pagó todos sus pecados, de que no quedó ninguna sola gota para el creyente que pagar. Y luego Dios los está santificando, disciplinando, corrigiendo, podríamos decirlo así. Como bien lo dice en Salmos 89. Ahorita creo que vamos a ver eso un poquito. Salmos 89. Aún si los elegidos le van a ser desobedientes, Dios sabe qué hacer con eso. Él disciplina y corrige. Hebreos 12 habla también muy claro de eso. De que la evidencia de que somos hijos de Dios es que Dios nos reprende y nos castiga. Y nos coloca en el lugar donde Dios nos quiere. Regresándonos aquí a Romanos 8, 31. Dice así, entonces, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra de nosotros? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará también junto con Él todas las cosas? O sea, si Dios te llevó todo este camino, Dios entregó su Hijo para morir por ti. ¿Crees tú que si Dios ya hizo todo eso, lo hizo en vano? No, el hecho de que Dios hizo todo eso es la garantía de que Dios lo va a finalizar. Porque es demasiado que Dios dio por nosotros para que eso hubiera sido en vano. Y déjame les digo, ninguna gota de sangre de Cristo fue tirado en vano. Y como hoy muchos creen de que Cristo murió por nosotros, nomás por si acaso alguien cree, entonces, por si acaso alguien cree, ¿cuánta sangre va a haber estado tirado en vano? ¿Cuánta parte de la muerte de Jesús va a haber muerto en vano? No. La muerte de Jesús cubrió a la totalidad de los pecados de los elegidos, conforme a la voluntad de Dios. No a la voluntad del hombre, sino a la voluntad de Dios.
Dice, si Dios ya hizo todo eso, ¿cómo es que no nos va a dar el resto de las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos? Mira, aquí nuevamente tenemos los escogidos. ¿Quién escoge a quién? ¿Yo me escogí? ¿Esa es la manera que habla la Biblia? No, Dios escoge. Dice, déjame lo leo nuevamente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si tú vas hacia Dios acusando a una persona escogida por Dios y la quieres acusar ante Dios, ¿qué puedes hacer? Nada. Dios no te pela. Disculpe la palabra, pero Dios no te va a hacer caso. Dios no te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque los pecados de fulano son pagados. No podemos ir a acusar a nadie ante Dios. Es más, corremos el riesgo de acusarnos a nosotros. Y por eso es tan importante perdonar. Porque si Dios ya dio a su Hijo, ¿quién somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros de guardar rencor contra alguien que en una nada es escogido por Dios y va a estar glorificado? Dios ha justificado a esa persona. Y que nosotros guardamos rencor en contra de esa persona. Cuidado de eso. Ni siquiera debemos de hacerlo contra nuestros enemigos, mucho menos en contra de hijos de Dios. Dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, Él resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No, dice el apóstol Pablo, no, es que eso va mucho más allá de morir por nosotros. No, dice, resucitó y va mucho más allá todavía. No, está a la diestra de Dios, ahí está con Dios, a donde nadie alcanzó. Los arcángeles o los querubinas, los ángeles más gloriosos que podríamos llamarlos así, no alcanzan el trono de Dios, no alcanzan. Lo miran de lejos y cubren sus rostros porque ni ellos tienen la capacidad de mirar la gloria de Dios. Ellos no pueden interceder por nosotros. Y Cristo, nuestro hermano mayor, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Intercediendo por nosotros. Otra seña de que no hay acusación, no hay condenación para los que están en Cristo. Y luego dice más adelante, en el versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Si Dios decidió de amarte, ¿quién nos va a poder quién nos va a poder separar de ese amor? Y acuérdese, como dice el apóstol Juan, no fue el amor de nosotros hacia Dios, sino fue el amor de Dios hacia nosotros. Eso hace toda la diferencia. Si ahorita nos vamos a Salmos 89, porque tan profundo va esto, de que incluso si alguien que es elegido por Dios se retira de Dios, no quiere obedecerlo, ¿qué pasa? Eso no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Salmos 89, versículo 30. Está empezando con de la descendencia de Jesucristo. Aquí habla de sus hijos. Y si tienen dudas, ahorita no tenemos tiempo de ir a Isaías 53. Pero acuérdense que el profeta profetiza sobre la llegada de Jesucristo, de que Dios imputa todos nuestros pecados sobre Él, lo trata como tal,
muere y cuando cumple todo el sacrificio, cuando Jesús satisface la ira de Dios, dice Isaías 53, va a tener mucha descendencia. ¿Quiénes son los descendientes de Jesús? Cuando sabemos que físicamente en la carne no tenía descendencia. Nos recordamos también de otro pasaje donde María, la mamá de Jesús, y los hermanos venían a buscar a Jesús, pero no podían llegarle porque había mucha gente. Entonces las personas dentro de la casa le dicen a Jesús: oye, tu mamá allá afuera te anda buscando. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? ¿Quiénes son mis hermanos? Y voltea y apunta a sus discípulos. Dice: mi padre, mi mamá y mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces ahí vemos a qué se refiere el salmista cuando habla de hijos. Está hablando de los suyos, o está hablando de la descendencia en el espíritu. Y si de esa descendencia van a ser desobedientes, escuchen muy bien. Si somos elegidos por Dios, créanmelo, nosotros, elegidos o no elegidos, no importa, no vamos a poder fracasar el plan de Dios. Pero aquí vemos de qué manera no podemos fracasar el plan de Dios. Si Dios eligió salvarnos, nos va a salvar, no importa qué. Y si Dios eligió de mantenernos en la fe, nos vamos a quedar en la fe. Si vamos a ser desobedientes en ratos, agárrense. Dios también sabe cómo tratar con eso. Y aquí está muy claro. Salmos 89, versículo 30. Dice: si sus hijos abandonan mi ley y ya no andan y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, dice, entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad. Dice, pero, o sea, les voy a castigar severamente, como que si fueran, o sea, como con barras o con azotes. Dice, pero, escuchen esto, pero no quitaré de mí, no quitaré de él mi misericordia. Yo no voy a quitar mi misericordia de él, aunque me sea desobediente. Ni obraré falsamente en mi fieldad. Acuérdense de esto. Dios, si tiene predeterminado de que te va a salvar y que te va a corregir, te va a corregir. Te puedo decir esto, te puedes ahorrar muchas nalgadas. Si obedeces a Dios más pronto, menos azotes vas a recibir. Eso sí te puedo garantizar. Porque Dios sabe exactamente cuánto necesita azotarte. Dice en el versículo 34, no quebrantaré mi pacto. Porque el hecho de que Dios te eligió, lo hizo con un pacto. ¿Y dónde hizo el pacto? Ni cambiaré la palabra de mis labios. Yo no voy a quebrantar, dice Dios, yo no voy a quebrantar mi pacto. El pacto que Dios se juró por Él mismo, por su santo nombre, como dice aquí el versículo 35, dice, una vez he jurado por mi santidad, dice, no mentiré a David. No voy a mentir, ni voy a regresar lo que yo me prometí. Si ahorita nos regresamos a Romanos 8. Si nos regresamos a Romanos 8. Dice, en el versículo 35, ¿quién nos separará
del amor de Dios, ya lo acabamos de ver en Salmos 89. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios o de la misericordia de Dios? Nada. Dice, tribulación, angustia, persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. No valemos nada aquí en la tierra por causa de Cristo. Pero dice en el versículo 37, pero en todo esto, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aunque nos suceden todas estas cosas, aunque nos pasan tribulaciones, nos pasan tantas cosas, incluso que nos quiten la vida. Dice, pero en todo esto somos más que vencedores, porque somos tan fuertes. No. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por Él es el que somos vencedores, más que vencedores. Y ahí está la evidencia con los mártires. Terminaban su vida con gozo, contemplándolo como un honor de morir por la causa de Jesucristo. ¿De dónde agarraron ese ánimo? Del mismo lugar que nosotros agarramos la fe para creer en el Evangelio. Del mismo lugar. Dice el apóstol Pablo, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué otra cosa podría mencionar el apóstol Pablo? Él está convencido de que no hay absolutamente nada que nos puede separar del amor de Dios. Pero desafortunadamente hemos escuchado blasfemias como la que voy a decir. Sí, nada nos puede separar del amor de Dios, solamente nosotros. ¿Qué acabamos de hacer con eso? Mira, los principados, todas las fuerzas que acaba de hacer mención, son tan poderosas y tú dices que eres más poderoso que eso. Cuando Jesús dice y cuando Jesús agradece al Padre por todos los que el Padre le ha dado al Hijo, y dice, y nadie los arrebatará de mis manos. ¿Qué tan débil ha de ser la mano de Jesús? No existe tal cosa. Es que nadie nos va a arrebatar de las manos de Él. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso no hay condenación. No hay absolutamente nada que nos puede condenar. No hay absolutamente nada que nos puede arrancar de las manos de Jesús. No hay absolutamente nada. No hay poderes. No hay nada. Y en eso gozamos. Y en eso podemos decir la verdad. No hay condenación. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Tendría que regresarme un poquito. Si tú crees que puedes estar en la carne, satisfacer los deseos de la carne y aún así pensar estar en Cristo, te estás engañando. No existe tal cosa. No. Cristo es suficiente fuerte cuando nos llama, nos cambia. Él no carece de poder. Es más, estamos mal presentando a Jesús si dijéramos, bueno, es que Jesús ya quiere, si tú nomás le permitieras.
estamos blasfemiando el poder de Jesucristo. Porque Él es suficiente poderoso de cambiarte si Él te llama. Y Él te llama para ya caminar conforme al Espíritu, y vas a caminar conforme al Espíritu, porque el poder del Espíritu es más poderoso que el poder de la carne. Por eso podemos decir, si estamos en Jesucristo, y esperemos que todos aquí adentro estemos, no hay condenación. No hay condenación. Ahorita vamos a dormirnos tranquilos. Vamos a dormirnos tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios ya terminó con su ira sobre nosotros. Eso ya fue satisfacido en la cruz de Jesucristo. Y dormimos tranquilos y tenemos paz sobre eso. Amén. Vamos a cerrar con oración. Eterno Dios y Padre, nuevamente te damos las gracias por estas bendiciones y sobre todo cuando vemos tu misericordia sobre nosotros. Cuán grande ha sido tu amor con nosotros. Es incomprensible, Dios. Por eso te pedimos que obres en nosotros para que nosotros apreciamos cada vez más lo que tú haces, tu obra, y engrandeces tu nombre con demostrar cómo salvas tú a los insalvables como nosotros éramos. Pero ahora has demostrado tu capacidad y te pido que sigas salvando muchos más, que hayas elegido. Y pudiera yo pedir con el hermano Spurgeon, cuando ora así: Dios salva a todos los escogidos y escoge más. Eterno Dios y Padre, solamente en tu voluntad ha sido salvar y hacer un gran nombre por ti. Y que así sea en toda la eternidad. Amén y amén.